Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de los gerundios. De la misma manera que los infinitivos y los participios, los gerundios son formas no personales del verbo, ya que en su desinencia no hay marca de persona. ¿Cómo se forman los gerundios? Formación de gerundios. Bien, ¿cómo se forman entonces los gerundios? Añadiendo la terminación. La terminación ndo. ¿A qué? A la raíz del verbo. Ahora bien, la terminación va a variar según la conjugación. Entonces, formación según la conjugación. Recordemos que tenemos primera conjugación, que es la terminada en ar. Segunda conjugación, que es la terminada en er. Tercera conjugación, que es la terminada en ir. Entonces, ¿qué le vamos a agregar? A la que termina en ar, le vamos a agregar la terminación ando. Ejemplo, jugando. A la segunda le vamos a agregar la terminación yendo. Ejemplo, temiendo. Del verbo temer. Y a la tercera conjugación también le vamos a agregar yendo. Ejemplo, partiendo. Del verbo partir. ¿Qué va a pasar con los gerundios? Los gerundios pueden funcionar como adverbios y cumplir funciones de circunstancial. Vamos a ver una serie de ejemplos para entender esto un poquito mejor. Entonces, el gerundio como adverbio y con función circunstancial indica duración, ya que es algo que se realiza simultáneamente a la acción que estamos planteando en la oración. Además, no admite preposiciones. Cosas como de jugando, por viviendo, no son aceptadas, no existen. Y además, suele ser circunstancial de modo. Veamos unos ejemplos para comprenderlo un poquito mejor. Ella se fue llorando. En ella tenemos nuestro sujeto, luego tenemos un predicado, tenemos el verbo, en este caso no le vamos a prestar atención al se, pero tenemos el verbo, y llorando, ¿qué vendría a ser? Nosotros podemos decir ella se fue, lo podemos decir tranquilamente. Ahora el llorando, ¿qué nos viene a decir? ¿De qué manera se fue? ¿Cómo se fue? Por eso es un circunstancial de modo. Por eso llorando
como gerundio cumple la función de adverbio. Adverbio de modo. Bien, veamos el próximo. Vimos la película comiendo. Entonces, nosotros, sujeto tácito, vimos la película comiendo. Tenemos un predicado, tenemos un objeto directo, que es la película, y tranquilamente podríamos decir, nosotros vimos la película. Ahora, vimos la película comiendo, es decir, es algo que hacíamos en simultáneo, al mismo tiempo, es el modo en que vimos la película. Por lo tanto, estamos frente a un circunstancial de modo, que tiene como núcleo ¿a qué? A un gerundio. Y este gerundio está funcionando como adverbio, de modo, claro está. Bien, próximo ejemplo. Salí corriendo de la sala. Sujeto tácito, yo, y tenemos todo un predicado. Ahora bien, ¿yo puedo decir solo salí? Sí, puedo decir salí. Salí de la sala. Ahora, salí de la sala corriendo. Corriendo es la manera en que salí de la sala, independientemente de que haya salido. Es decir, salí es nuestro núcleo verbal y no vamos a poner corriendo de la sala, sino que de la sala es un circunstancial de lugar y corriendo es de modo. ¿Por qué? Porque no es que corriendo de la sala salí, sino que salí de la sala corriendo. Tiene un núcleo que es un gerundio y este gerundio está funcionando como adverbio y cumpliendo la función de circunstancial. Último ejemplo. Cantando se nos pasó la tarde. La tarde es el sujeto porque la tarde es lo que pasó. Entonces, núcleo verbal y tenemos un predicado. ¿Qué es este cantando? El modo, el circunstancial de modo, que es lo que determina cómo se pasó, cómo se nos pasó esa tarde. Tiene un núcleo, ese núcleo es un gerundio, ese gerundio está cumpliendo la función de adverbio y es un modo. Entonces, repasamos lo que acabamos de ver. Los gerundios son formas no personales del verbo, ya que no identifican desinencias personales. La formación de gerundios se hace añadiendo la terminación ndo a la raíz del verbo. La primera conjugación er, con la terminación ando, como jugando, u otra que vimos, llorando. La segunda conjugación er, con la terminación yendo, tenemos temiendo, por ejemplo, comiendo también, que es otra que vimos. Y la tercera conjugación, ir, yendo, la terminación partiendo. Entonces, ¿cómo pueden funcionar? Como adverbios y pueden cumplir las funciones de circunstancial, pero no son formas personales porque no tienen desinencias personales. Entonces, de esta manera vimos cómo identificar los gerundios, cómo los formamos según las conjugaciones y cómo los podemos identificar dentro de una oración.